Bueno, voy a presentar muy brevemente al ponente y enseguida pues le daré la palabra para terminar esta sesión. Andrés Ollero Tasara, catedrático de Filosofía del Derecho. Su currículum lo tenemos en la web. Tiene una larga trayectoria como académico, como estudioso de la filosofía del derecho. Algunos estarían conectados online a nuestra jornada bibliográfica y pueden recordar su último libro, La justicia en el escaparate, y yo, entre otros, mostré aquel homenaje merecidísimo que la comunidad académica de los filósofos del derecho españoles en su día le brindaron con ese volumen de homenaje al profesor Andrés Ollero. Y luego ha sido, pues durante un poquito más de 9 años, vamos, que es lo que suele suceder, magistrado del Tribunal Constitucional Español, porque ya hemos comentado en alguna ocasión que aquello que dice la Constitución de que los magistrados del Tribunal Constitucional se eligen por 9 años, o sea que su mandato es 9 años y se renuevan por terceras partes cada 3 años, todo ello es bastante relativo. Pero bueno, ha sido magistrado durante un dilatado periodo y, como también he dicho, pues ha tenido una trayectoria académica, institucional, política. Ha sido, antes que magistrado, fue diputado en el Congreso, presidió una comisión y me remito, por supuesto, al... No, participaba en una comisión. He preferido hablar a dar la palabra. De acuerdo. Pero voy a decir un mérito que es nuevo y muy justo y muy merecido y tan reciente. Bueno, yo dije, esto es lo que iba a decir. Dije, cuando le incorporamos a este curso de posgrado, hace ya bastantes años, bueno, con una situación triste que fue el fallecimiento de Luis Ortega, que era catedrático de esta facultad y magistrado del Tribunal Constitucional y siempre venía y, bueno, en aquel momento pues buscamos, ya conocíamos a Andrés Ollero y le invitamos y todos los años, sin faltar, ha venido aquí al curso de Toledo. Yo dije que le invitábamos en su condición de magistrado y le seguiríamos invitando en su condición de ex magistrado, que a veces tiende a ser más valiosa desde el punto de vista de las opiniones, porque suele ganarse casi siempre algo en ese sentimiento de libertad de opinión, de crítica, etcétera, que también se puede realizar como magistrado, obviamente, ¿no?, pero ahora con mayor libertad. Y el mérito nuevo, tan nuevo como que está en el Boletín Oficial del Estado del día 12 de julio, o sea, esta misma semana, es que se suma a su larga lista de reconocimientos la Gran Cruz al Mérito Constitucional que le ha otorgado el Gobierno, ¿no?, el Gobierno de España, y por lo tanto pues le felicitamos por este reconocimiento. Y claro, nosotros no podemos competir con eso en absoluto, pero como saben algunos ponentes, como por ejemplo Perfecto Andrés Ibáñez, que le veo en la sala, nosotros sí tenemos una orden que está basada en el derecho consuetudinario y que distingue los especiales méritos no de todos nuestros ponentes, sino de aquellos que de una manera pues muy reiterada han atendido nuestras invitaciones, nuestras peticiones de manera desinteresada, hasta se ponen la camiseta, y todo aquello que les proponemos les ha parecido bien. Y esa orden se llama la Orden de Derecho Constitucional Toledo, y como está basada en el derecho consuetudinario no se publica nada, pero sí tenemos la insignia que la codirectora le va a imponer y el diploma justificativo y acreditativo. Así que por ambos reconocimientos le vamos a brindar un aplauso. Y la codirectora le va a imponer nuestra Orden de Derecho Constitucional Toledo, para que ya, creo que no te falta nada ya. No se oye. ¿No escuchan? Bueno, pues acabo de presentar al ponente. He destacado un mérito. ¿Ahora sí? Le estamos imponiendo la insignia de la Orden de Derecho Constitucional Toledo, basada en el derecho consuetudinario, que existe desde tiempo inmemorial y que, por cierto, pues no lo he querido decir antes, pero bueno, soy prioste fundador y gran maestre de esta orden, por supuesto, y como no tenemos nada escrito, pues esa es la ventaja, que no nos sometemos a reglamentos ni a publicaciones, pero sí tenemos esta constancia que le acabo de entregar. Y esto es importante, sobre todo porque expresa nuestro afecto y nuestro cariño, como digo, a aquellos ponentes muy destacados
que durante mucho tiempo, y algunos de los que ustedes han escuchado son miembros de la orden, por eso no se puede ingresar 2 veces en la orden, por eso al perfecto Andrés Ibáñez pues no le podemos ingresar, porque ya estaba ingresado hace algunos años, y otros no, sino que con el tiempo, es con el tiempo y los servicios reiterados que nosotros expresamos esto. Pero también para los que están online, algo un poco más serio y más público y oficial, he dicho entre sus méritos su reciente, ¿cómo se llama?, la Gran Cruz, la entrega, la concesión, lo digo correctamente, la concesión de la Gran Cruz al Mérito Constitucional, que esto sí viene pautado y reglamentado, y el Gobierno de España lo ha concedido y lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado de 12 de julio de 2022, o sea, hace 3 días. Así que, bueno, tenemos que darle la felicitación y el abrazo del Muy bien. Y dicho esto, solo una palabrita sobre el tema, porque este año el profesor cambia de tema, lo elige libremente siempre, porque en este caso, pues bueno, se ha centrado en algo que yo creo que podremos presentar el año que viene, porque me dice que va a ser su próximo e inminente libro. Lo que pasa que el profesor Andrés Ollero, ¿qué votos particulares hace? Porque a mí me los mandaba, como algunos otros, luego se publican, pero son verdaderamente muy interesantes, a veces, vamos a decir, no los más ortodoxos, pero desde luego siempre muy interesantes de leer. Y ha habido magistrados a lo largo de la historia del Tribunal Constitucional más proclives, ¿no?, a ese ejercicio del voto particular, que es al final, como saben, pues la disidencia o la diferencia, la expresión de la diferencia, a veces concurrente en cuanto a la decisión, pero con otra, sin compartir la fundamentación, y a veces sin compartir ni la decisión ni la fundamentación. Pero ya no voy a anticipar más, porque seguramente todo eso lo va a explicar él, y de alguna manera pues también nos anticipará lo que de una manera más desarrollada abordará en esa próxima publicación, que no sé si la tienes ya para entregar a imprenta o más o menos. Está en la imprenta ya, ¿no? Con lo cual ya está escrito y, como digo, de manera inminente ustedes lo podrán conseguir. Así que nada más, y le damos la palabra al ponente, el profesor Andrés Ollero Tasara. Bueno, pues en primer lugar, como es lógico, mi agradecimiento por esta continuada, como ya se ha dicho, continuada invitación, y también mi recuerdo, como en ocasiones anteriores, a Luis Ortega, que ya ha sido aludido. Yo, como nadie es perfecto, pues soy sevillista, ¿no? Y entonces, en el campo del Sevilla Club de Fútbol, en determinado minuto, sale en las pantallas la figura de un jugador, Puerta, que falleció en el mismo campo, o sea, en un partido, ¿no? Eso mismo le pasó a Luis Ortega. O sea, Luis Ortega, en un pleno del Tribunal Constitucional, afortunadamente para los demás, en el momento del descanso, cada cual se fue a su despacho y él ya de su despacho no salió. O sea que fue lo que se llama morir con las botas puestas, ¿no? Y por eso tengo de él un recuerdo muy, muy especial. Bien, pues el tema de mi intervención, una vez que lo había consensuado con los organizadores, es las opiniones disidentes, votos particulares en el Tribunal Constitucional. La mayoría, la inmensa mayoría de las sentencias del Tribunal Constitucional Español son por unanimidad, pero no faltan algunas donde hay huella de una discrepancia que a veces puede ser aislada, en ocasiones, por el contrario, pues puede llegar incluso a plantear la necesidad del voto de calidad del presidente, como ocurrió, por ejemplo, en el 85 con la sentencia sobre el aborto, que quedó empatado a 6, porque el tribunal son 12 miembros, aunque en estos momentos la situación es un poco complicada y falta alguno, y por tanto, pues puede que la diferencia sea mayor o menor, sobre todo en la medida en que los discrepantes se dispongan a hacer el voto particular, porque también puede ocurrir que alguien haya votado en contra de una sentencia y, sin embargo, renuncia a formular un voto particular, con lo cual puede ocurrir que a lo mejor, si ha habido 5 discrepantes, pero solo uno hace voto particular, dé la impresión de que aquello ha quedado 11-1, cuando realmente no ha quedado así. La figura de los votos particulares yo creo que es una figura
discutida por un doble motivo. En primer lugar, porque son una prueba de que la resolución, la sentencia en sí, ha sido discutida también. Y, por tanto, no todo el mundo ha estado de acuerdo. Eso para empezar. En segundo lugar, porque hay discusión sobre si debería o no haber esos votos particulares. Hay quien piensa que sería mejor que no los hubiera, porque entonces las sentencias del Tribunal Constitucional tendrían pues más autoridad, diríamos, ¿no?, con su apariencia de unanimidad. Yo no comparto ese planteamiento y lo he demostrado con hechos, porque he planteado 69 votos particulares a lo largo de estos 9 años, que son los que en determinadas condiciones, que luego comentaré, pues pienso publicar, asunto que hasta ahora no ha ocurrido. No sé de ningún magistrado del Tribunal Constitucional Español que haya publicado sus votos particulares, y algunos son muy interesantes, sin duda ninguna, pero no se les ha ocurrido. Ya explicaré a mí por qué se me ha ocurrido en concreto. Y, como ya se ha dicho, he estado 9 años en el Tribunal Constitucional, pero debo aclarar que he estado 9 años en el Tribunal Constitucional gracias a lo mal que funcionan los partidos políticos encargados de nombrar a los magistrados, porque existe una ley en España que es absolutamente inconstitucional, tan inconstitucional que esa ley se presenta como por encima de la Constitución, con lo cual ya vale lo de la inconstitucionalidad, por lo menos fáctica, y que según la cual los grupos parlamentarios que no cumplen con su deber constitucional de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional en fecha, la que está prevista, como se ha dicho, en la propia Constitución, pues en vista de que ni consiguen nombrarlo ni están dispuestos a intentarlo, hicieron una ley que aún está en vigor, asombrosamente, según la cual el tiempo que ellos tardan en nombrar a un magistrado constitucional se les considera ese tiempo ya ejercido por parte del magistrado. Con lo cual, a mí, desde año y medio antes de cumplirse los 9 años, me han estado presentando en los medios de comunicación como si yo fuera un ocupa, ¿no?, y que estuviera allí en el tribunal sin venir a cuento, porque según esa maravillosa ley yo me tenía que haber ido ya, ¿no? Bien, es verdad que no me podía ir porque los grupos parlamentarios tampoco habían decidido sustituirme, pero a mis antecesores tardaron 3 años en nombrarlos y acabaron estando en el tribunal 6 años en vez de 9. O sea, ahí sí que se demostró fehacientemente que esa ley estaba por encima de la Constitución. Y ahí estamos todavía, y yo no me canso de hablar de eso, a ver si alguien ya por fin dice, bueno, ya está bien, ¿no?, y quita esa especie de ignominia legislativa, ¿no? Por eso, cuando se cumplieron los 9 años, dado la pasividad de los propios grupos parlamentarios que no se ponen de acuerdo, y como son 3/5 de votos lo que hace falta plantear, pues publiqué un artículo en un periódico de bastante difusión, en la página de Opinión Central, la tercera, que se titulaba «Oh, sorpresa, se ha cumplido la Constitución», porque no va a celebrarlo, vamos. Bueno, pues eso es un poco el ambiente en el que nos hemos movido en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿por qué voy a publicar este libro? Pues fundamentalmente porque la verdad he acabado un poco harto de que, debido al sistema de nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional en España, que a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se van nombrando uno a uno, con lo cual, en teoría, pues la existencia de un apoyo en la Cámara pues es más, diríamos, inclinada a un posible consenso, pues aquí, sin embargo, como son de 4 en 4, pues el reparto está cantado, vamos, o sea, y por tanto los dos grandes grupos se ponen de acuerdo en el que no haya vetos cruzados, y a partir de ese momento, pues, por ejemplo, en la última nombramiento, pues ha habido un gran malestar en el Tribunal Supremo porque han nombrado a 2 magistrados, un magistrado y una magistrada,
que no son jueces del Tribunal Supremo, sino que están en la Audiencia Nacional, en un tribunal, diríamos, inferior, ¿no? Y, por tanto, pues les ha sentado francamente mal ese asunto, como algunos otros que todavía están ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí lo de que me pusieran la escarapela de conservador, pues porque fui propuesto, pero votado por 3/5, votado por los diputados socialistas, pero fui propuesto por el Partido Popular, pues me han estado alineando continuamente en ese grupo, como si eso fuera un derbi, ¿no? Como si fuera el Real Madrid y el Barça jugando, vamos, algo por el estilo, ¿no? Y claro, casualmente, pues yo tengo unos datos que quiero que los ciudadanos conozcan, ¿no? Y por eso lo de menos para mí son los 69 votos particulares que ahí están, más o menos ortodoxos, algunos irónicos, rayando en lo cómico, pero en fin, bien. Pero sobre todo, lo que quiero dejar claro es que he puesto 69 votos particulares. Por un prorrateo entre los magistrados me hubieran tocado 37, nada más, pero en fin, se ve que me he pasado, aunque no he sido el que más votos particulares ha hecho, desde luego. Y yo quiero que quede claro que respecto a qué sentencias he hecho esos votos particulares, si eran a sentencias de las que son denostadas como conservadoras o de las que son ensalzadas como progresistas, ¿no? Entonces, pues que se vea un poco, incluso por si sirve de estímulo a algún otro magistrado que lo haga también y explique con sus votos particulares por dónde han ido, ¿no? El resultado es, y por eso ese libro era con una introducción donde doy estas cifras, el resultado es que yo he hecho 33 votos particulares respecto a sentencias conservadoras y 36 respecto a sentencias progresistas. Por tanto, casi un empate técnico, ¿no? Y a partir de eso, pues que sigan hablando de conservadores lo que quieran, ¿no? Se ha llegado a dar el caso de que quizás el periódico en papel, por lo menos, de mayor tirada de España, pues que por supuesto me ha puesto siempre la etiqueta de conservador, faltaría más, pues ha hecho un editorial con motivo de una sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo sobre la sentencia sobre la amnistía fiscal, de la que fui ponente y que conseguí, no sin esfuerzo, pues que hubiera unanimidad en todos los magistrados en decir que era inconstitucional. La había hecho mi antiguo vecino de escaño en el Congreso, ministro Montoro, que en aquella época no era ministro, por eso estaba a mi lado, y claro, yo no había ido al Tribunal Constitucional para quedar bien con los amigos, ¿no? Con lo cual, pues, me pareció que aquello era inconstitucional, lo fundamenté y el asunto salió adelante. Pues nada, en ese editorial se le producía una de las frases de esa sentencia, bastante dura, por cierto, con el gobierno popular de entonces, y, sin embargo, no me han indultado de mi condición de conservador. En todo caso, no me preocupa mayormente porque soy paisano de Antonio Machado, y Antonio Machado, en su libro Juan de Mairena, que desde luego aconsejo a todos los presentes porque vale la pena leerlo, es un libro de reflexiones, así un poco interesante. Hay un momento en que dice, vamos, cito de memoria, ¿no? Conservadores, ¿por qué no? Siempre que no sea como aquel conservador que pretendía conservar la sarna y no la salud, porque lo importante respecto a lo de conservadores es saber qué es lo que hay que conservar. Esa es la cuestión, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con Machado en esa especie de reflexión, ¿no?, que planteaba allí. Total, que esto es un poco el libro irá también con un cuadro final donde se ve voto por voto, pues, por ejemplo, también con quienes, diríamos, acompañado, he discrepado de sentencias, ¿no? Pues en ese caso he coincidido discrepando de sentencias 13 veces con magistrados conservadores y 28 con progresistas. O sea que se ve que mi condición de conservador está un poco lucida, ¿no? Pero en fin. Y luego, bueno, pues
dentro de esas cuestiones de los votos particulares, se llega a dar el caso que en mi situación se ha dado 7 veces de que a veces el propio ponente hace voto particular. Porque, por un lado, apoya la sentencia porque le parece que hay que sacarla adelante, pero no ha conseguido convencer en todos sus extremos a sus colegas. Y entonces hace un voto particular diciendo, pero esto y esto que se dice o que se omite, pues yo creo que debería de haberse incluido también en la sentencia. 7 veces también lo he hecho. Total, dejo de darles a ustedes el rollo sobre cifras y paso entonces a comentar algunos de estos votos particulares para que se vea un poco algunas cuestiones debatidas en estos 9 años de mayor o menor alcance. Eso ya ustedes mismos podrán juzgarlo, ¿no? Una primera rima con mi comparecencia, cuando aún no era magistrado, mi comparecencia ante la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados, porque yo fui elegido por el Congreso. Según la Constitución española, en un momento dado el Congreso elige 4, a los 3 años el Senado elige 4 y a los 3 años, que como estamos ahora, hay 2 que nombra a dedo el Gobierno, eso que cada 9 años, y que normalmente se suele traducir en un cambio de mayoría teórica dentro del tribunal, y los otros 2 los nombra el Consejo General del Poder Judicial. Esto está hoy día en los periódicos españoles por el lío que hay montado al respecto, un tira y afloja, porque no llegan a ponerse de acuerdo en el nombramiento de los 2 del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno intentó primero nombrar por su cuenta los 2 suyos, rompiendo un poco una vez más la letra constitucional, que habla de 4 y no de 2, y por otra parte, además, lo que ha hecho luego es cambiar una ley que había apoyado, dejando prácticamente al Consejo del Poder Judicial sin posibilidad de nombramiento alguno, y hay muchas vacantes, incluso en el Tribunal Supremo, de magistrados que no cabe nombrarlos por esa ley, y modificarlas diciendo que siguen sin poderlos nombrar, pero que sí pueden nombrar a los 2 del Tribunal Constitucional, para poder él nombrar los 2 suyos. En fin, todo un tinglado bastante pintoresco, ¿no? Bueno, en esa comparecencia parlamentaria, pues se aludió a una futura sentencia que aún no había salido, que era la sentencia 198 del año 2012. Estamos hablando, esa comparecencia es de julio del 2012 y la sentencia es de ese mismo año, pero posterior, cuando yo ya estaba en el tribunal. Y entonces allí el portavoz del Grupo Socialista, queriéndole dar un poco carácter incisivo a aquello, que no fuera una especie de tongo, ¿no?, pues me dijo lo siguiente: vamos a ver, si a usted le ofrecen un papel en el que se dice que donde el artículo 32 de la Constitución, que es el que se ocupa del matrimonio, donde dice, y sigue diciendo, el hombre y la mujer en condiciones de igualdad tienen derecho a contraer matrimonio, dijera, todos en condiciones de igualdad tienen derecho a contraer matrimonio, ¿usted qué haría? Y entonces, ese es el tipo de preguntas de esos hearings famosos, ¿no? Entonces yo le dije, hombre, a mí me parece que la pregunta está muy bien hecha, porque yo creo, en efecto, que solo cambiando la Constitución, que dice el hombre y la mujer, y solo lo dice en ese artículo, y para ese asunto, para el matrimonio, no lo dice en ningún otro artículo de los 100 y pico de la Constitución, pues yo creo que habrá que cambiar la Constitución para que pueda haber un matrimonio homosexual, ¿no?, que algunos llaman igualitario, como si el heterosexual no lo fuera. Asunto curioso ese, una especie de condena a priori del matrimonio heterosexual, como si fuera algo peyorativo para la mujer, se supone, ¿no? Bueno, y bien, me equivoqué evidentemente, porque luego salió una sentencia esa, la 198-2012, de la que fue ponente el ya fallecido
Pérez Trems, catedrático de Constitucional y magistrado en aquel momento, y pues ahí, sin modificación alguna de la Constitución, manteniendo el hombre y la mujer de manera olímpica, pues se decidió que no que hubiera un derecho constitucional a contraer matrimonio homosexual, que no se llegó a eso, pero sí que el legislador, como se ha hecho ahora en Estados Unidos con lo del aborto, que el legislador podría pues dar vía libre, porque no sería inconstitucional, a un matrimonio homosexual, ¿no? Esto se hizo con una sentencia de tipo forestal, porque en España, por lo menos no sé en sus países, pero en España el planteamiento del derecho es un poco hidráulico, ¿no? O sea, se habla de las fuentes del derecho, se habla de las lagunas, o sea, siempre una cosa un poco hídrica, ¿no? Y en este caso se ve que no, que el agua no daba para tanto, y hicieron una metáfora forestal. La Constitución es como un árbol que estaba copiado de una sentencia canadiense, o sea, tampoco era un alarde de imaginación. La Constitución, pues es como un árbol que da paso a todo género, nunca mejor dicho, de frutos, ¿no? Entonces, pues ahí entraba todo, incluso pues esa posibilidad del matrimonio homosexual, al que hice, por supuesto, un voto particular, no por mis convicciones de ningún tipo, ni religiosas ni nada, sino simplemente porque me parece poco serio que se cambie la Constitución cuando dice la Constitución perfectamente cómo hay que cambiarla, que por cierto se la puede cambiar, la hemos cambiado 2 veces, eso sí, porque lo dijo Europa, y entonces hay poca discusión al respecto. Se hablaba antes de lo de convencional, pues ahí vamos, más que convencionales, aquí estoy yo y se acabó, ¿no? No hay más convención, ¿no? Por tanto, se ha cambiado 2 veces la Constitución, donde se decía que los miembros de la Unión Europea, residentes en España, podían ser electores, sujeto sufragio activo en las elecciones municipales, pues ahora ya dice la Constitución que pueden ser también elegidos, sufragio pasivo, ¿no? Bien, y luego pues también en lo relativo al déficit, etcétera, pues se ha cambiado también, ¿no? Pero en este caso, pues, en vez de cambiarlo, incluso pues permitir que la sociedad se pronunciara al respecto de la manera que considera oportuna, pues se optó por la cuestión forestal y ahí estamos, ¿no? Bien, luego, lógicamente, mis preocupaciones filosófico-jurídicas, pues soy catedrático de Filosofía del Derecho y además, desde que salió la Constitución del 78, yo he entendido que la mejor manera de hacer filosofía del derecho es ocuparse precisamente de la Constitución. Es más, en mi época de diputado, 17 años y medio, pues yo he mantenido en la universidad, a pesar de que lógicamente no tenía compromisos académicos que cumplir, un seminario de jurisprudencia constitucional, precisamente. Yo soñaba con ser magistrado constitucional, debo reconocerlo, y entonces, y de ahí salieron varios libros míos sobre discriminación por razón de sexo, por ejemplo, en la jurisprudencia constitucional, igualdad en la aplicación de la ley, etcétera, etcétera. También sobre temas de laicidad, a la que se ha aludido antes durante el coloquio. Igualmente me he ocupado del artículo 16 de la Constitución española, que se aborda esa cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa preocupación filosófico-jurídica se ha puesto de relieve en algunas sentencias de objeción de conciencia. En concreto, por ejemplo, con una, la 145 de 2015, de la que yo mismo fui ponente. Por tanto, es una de esas 7 de las que he sido ponente y a la vez votante particular, porque no quedé muy satisfecho de cómo aquello se arregló, ¿no? Se trataba en este caso de una objeción de conciencia de un farmacéutico. Hasta ese momento la única sentencia que había era la del 85 sobre el aborto, donde los recurrentes habían planteado que era inconstitucional la despenalización que se planteaba porque no recogía la objeción de conciencia de los sanitarios. Y el Tribunal Constitucional, en esa sentencia de 1985, dijo, en efecto,
no hay en esa ley ninguna alusión a eso, ni falta que hace, porque la objeción de conciencia como derecho fundamental está contenida implícita y explícitamente en la Constitución española. Por lo tanto, no hace falta que el legislador la reconozca, ya existe, ¿no? Hay que tener en cuenta que también la Carta Europea de Derechos Fundamentales pues incluye el derecho fundamental a la objeción de conciencia, en un segundo epígrafe, después de hablar de la libertad de pensamiento, etcétera, ¿no? Bien, entonces ahí yo me encontré con que se había producido algo que de vez en cuando decía uno de mis colegas magistrados, cuando alguien de manera así un poco enfática decía, porque este tribunal ha dicho, y entonces él siempre decía, aquí hemos dicho de todo, ¿no? O sea que a la hora de la verdad, ese intento de argumento de autoridad quedaba descartado, ¿no? Bien, pues en efecto, respecto a la objeción de conciencia, el Tribunal Constitucional, y a mí eso me preocupaba, ha dicho de todo. O sea, un asunto y su contrario, todo a la vez. Hay que tener en cuenta que literalmente la objeción de conciencia está recogida en la Constitución española en el artículo 30, referida únicamente al servicio militar obligatorio. Y quizás también por eso ya es una imaginación mía, por la presión militar de que se recogiera con eso a la vez la necesidad de una prestación social sustitutoria para los objetores, para que no se fueran de vacío, diríamos, ¿no? Sino que algo tenían que aportar a la sociedad, ¿no? Bien, los objetores, muchos de ellos se negaban, se convertían en insumisos y entonces ya no hacían objeción de conciencia, hacían desobediencia civil, que es otra cosa, ¿no? Pero en fin, todo eso a mí me parecía interesante que quedara reflejado en una sentencia como esa, que daba pie pues para ocuparse de esas cuestiones, porque claro, ahí hay sentencias como la que ya he dicho del 85, que dice que es un derecho fundamental, sin más historias. Hay que tener en cuenta que en el debate constituyente se habló de que hubiera un epígrafe cuarto en el artículo 16 sobre la objeción de conciencia, pero eso se planteó en el Senado, y para entonces había habido un gran problema en el Congreso con motivo del derecho a la educación, que rompió el consenso entre la UCD de entonces y el Partido Socialista, que eran los grandes elementos, ¿no?, del consenso constitucional, y llegaron al acuerdo de que en el Senado no se tocara nada respecto a derechos fundamentales. Con lo cual esa enmienda desapareció, no se llegó ni a votar, ¿no? Bien, pues entonces hay otras sentencias que dicen que no, que solo hay objeción de conciencia para el servicio militar, que casualmente no existe ya, porque un gobierno popular de derecha, diríamos, para entendernos, lo quitó, ¿no? Si lo iba a quitar la izquierda se monta un lío espantoso, ¿no? Pero no, fue Aznar el que lo quitó y no hubo más problema, ¿no? Pero en fin, claro, por eso dice lo de implícitamente en el artículo 16, ¿no?, que es el de la libertad ideológica y religiosa. Bueno, pues este farmacéutico se negó a unas disposiciones que hay autonómicas según la cual en toda oficina de farmacia tiene que haber determinados productos. Y en concreto él se negaba a tener la píldora del día después, por sus posibles efectos abortivos, y los preservativos. Los preservativos porque están a la venta en máquinas tragaperlas en la estación de autobuses, vamos, por tanto no se ve muy bien a cuento de qué tienen que estar en una farmacia, ni qué tiene eso que ver con las cuestiones terapéuticas, porque no se sabe no sé cuál es su función en ese sentido. Bueno, dio cuenta a su colegio profesional de que objetaba a esos aspectos y le hicieron una inspección y le pusieron una multa de 3.000 euros. Bien, entonces, pues, él recurrió en amparo y yo era el ponente.
Entonces, pues yo hice una ponencia intentando arreglar un poco todo este lío, ¿no? Y explicar, pues eso, que a mi modo de ver y al modo de ver del propio tribunal en alguna sentencia, pues la objeción de conciencia era un derecho fundamental y que no hacía falta que el legislador, la interpositio legislatoris, ¿no? Que el legislador la reconociera, sino que, en todo caso, pues lo que sí podría el legislador, como dice la Carta Europea, es regular un poco para evitar picaresca o utilizaciones interesadas, ¿no?, de la objeción que realmente vaciaran su contenido. Pero mis colegas me dijeron que aquello era un borrador a toda orquesta y que había que buscar un tono más bajo, ¿no?, menos pretencioso quizás, ¿no? Y bueno, pues al final pues se acabó amparando al citado farmacéutico, pero diciéndole que se le reconocía la objeción de conciencia a la píldora del día después, pero no los preservativos. Bien, asunto curiosísimo, porque además la multa era una sola, por la falta de productos que tenía que haber. Por tanto, no cabía escindir la sanción, por lo menos no estaba nada claro, ¿no? En fin, el debate fue muy complicado. Por ejemplo, para que se hagan una idea, no creo que, como le digo, quién fue el autor, pero alguno de mis colegas de entonces, respecto al tema de los preservativos, dio un argumento realmente de un gran nivel, ¿no? Y es decir, no estoy dispuesto a salir en la portada del Jueves. El Jueves es una revista satírica semanal, donde nadie le gusta estar en la portada. Bien, bueno, pues nada, ahí quedó eso, y entonces yo pues hice un voto particular, pues entre otras cosas porque había hasta 3 posibilidades de arreglar aquello, y me pareció un poco curiosa esa gemación, ¿no? Esto sí, esto no, y puse mi voto particular que los magistrados del Tribunal Constitucional no son directores espirituales de los ciudadanos, para decirle, mire usted, esto que usted dice aquí tiene mucho fundamento, pero esto otro es fruto de un escrúpulo innecesario. Yo no creo que para eso estén los magistrados del Constitucional. Por tanto, hice un voto particular sobre esa cuestión. Bien, yo creo que el problema, ya aprovecho, el problema de la objeción de conciencia me parece que se suele plantear mal, porque hay quien entiende, yo creo que la gran mayoría, que esto de la objeción de conciencia consiste en que alguien ponga sus convicciones morales por encima de la ley, ¿no? Y yo creo que no tiene nada que ver con eso el asunto, o sea, no es un problema de derecho y moral de la objeción de conciencia, a mi modo de ver, y es lo que digo en ese voto, sino que es un problema de mayoría y minoría. O sea, hay un mínimo ético en que consiste el derecho, y eso lógicamente lo establece la mayoría, ¿no? Ahora, se trata en una democracia madura de que también la minoría sea respetada y que no haya una especie de aplastamiento mayoritario, ¿no? Y eso ocurre pues en muchos países, ¿no? O sea, por ejemplo, Italia, que no es tan distinto de España, tiene mucho mayor reconocimiento de la objeción de conciencia que España. O los norteamericanos, pues a los miembros de la religión Sikh, pues que no se cortan el pelo, pues no le obligan a llevar casco en la moto, porque entre otras cosas aquello iba a ser bastante complicado, ¿no? En fin, o sea que como no se va a hundir el mundo porque los Sikh no lleven casco en la moto, pues estupendo, que no lo lleven y se acabó, ¿no? Bien, pues esto mismo, ¿no? O sea que ese es el problema de que también la minoría pueda encontrar razonablemente un desarrollo de sus propias convicciones, que a algunos les parecerán chistosas y a otros profundísimas, pero eso no es cuestión que vaya a resolver la Constitución. Bien, luego la polémica social sobre el aborto, yo además para colmo me tocó la ponencia del aborto, la heredé de la profesora de mi misma universidad y magistrada anterior a mí, Elisa Pérez Vera, que durante 2 años estuvo en condiciones de sacarla, pero no lo consiguió. Y yo he estado 9 años sin conseguirlo también, ¿no?
con lo cual he salido en los periódicos, incluso ahora que ya no estoy, todavía se acuerdan de que la sentencia sigue y salgo como ponente triunfalmente. Pero en fin, porque simplemente ni ella ni yo conseguimos una mayoría, ¿no? Y claro, si no hay mayoría, no hay manera de que salga el asunto. Pero no me refiero a esa cuestión, porque eso no ha llegado a salir todavía, a pesar de que ya llevan desde noviembre hasta ahora, han tenido tiempo de sacarla también, pero ya se ve que no han podido. Pues me refiero a otro tema curioso, ¿no? Y es el de el intento de una ciudadana, esto es la sentencia 11 de 2016, el intento de una ciudadana que convive, de hecho, con su pareja y que queda embarazada y está encantada de haber quedado embarazada, no tiene ningún problema, pero en los controles que le van haciendo a su embarazo detectan una anomalía cromosomática y le aconsejan que aborte. Y ella, dadas sus convicciones, aborta sin ningún problema. Y al día siguiente de la intervención va al hospital y solicita que le entreguen el feto, porque tanto ella como su pareja, que está de viaje, pues quieren despedirse en una pequeña ceremonia familiar de su hijo, ¿no? Y entonces, pues, va al hospital y dicen que no se le pueden dar porque el feto pesa menos de 500 gramos y entonces, según la ley del registro civil, no pueden darle el feto porque es un mero residuo biológico y que, por tanto, hay que eliminarlo y se acabó. Curiosamente, la ley del registro civil no dice eso de ninguna de las maneras. O sea, lo que sí dice es que si pesa más de 500 gramos hay que hacer un legajo para que en el registro conste que ha habido un feto de más de 500 gramos y que luego no ha nacido, para para los efectos que eso podría tener, y no cuáles podrían ser, pero en fin. Total, que esta que es luchadora, pues va al juzgado y se encuentra con una juez que le dice lo mismo, que le dice que no se le puede dar, pues porque pesa menos de 500 gramos. Y la propia juez se lía un poco y reconoce que en otra ocasión anterior sí que lo entregó, pero un poco como curándose en salud, ¿no? Pero que se trataba de un caso distinto. Y según ella era distinto por dos cosas. Una, porque era fruto de un aborto espontáneo y no programado, lo cual, según el ordenamiento jurídico español, es irrelevante absolutamente. O sea, puede ser espontáneo o programado y da igual, ¿no? Y en segundo lugar, porque era una musulmana que había argumentado que estaba obligada a enterrar en la tierra a su hijo. Y claro, eso no lo había argumentado la española en cuestión, ¿no? Y como consecuencia, pues se niega. Bien, se plantea en el tribunal el asunto, porque presenta un recurso de amparo y se acepta, se le ampara, ¿no? Y se le ampara en el sentido. Lo que pasa es que ahí había tres posibilidades. Tener en cuenta la curiosa distinción entre libertad ideológica y religiosa, que según el epígrafe primero del artículo 16 están perfectamente equiparadas. Por tanto, no tiene ningún sentido que la libertad religiosa esté por encima de la ideológica. La religiosa de la musulmana, la ideológica de la española, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Y luego, pues por otra parte, la desigualdad de trato era obvia, artículo 14, ¿no? Y luego encima, pues además entraba en juego, aunque eso de una manera, a mi modo de ver, bastante compleja, entraba en juego el convenio de Roma y las sentencias de Estrasburgo en relación a ese convenio, que tienen un concepto de la intimidad que no es el del artículo 18 de la Constitución española, ¿no? Sino que es más bien entendido como autodeterminación, ¿no? Y que, por tanto, pues podría ir por una especie de autodeterminación personal y familiar, pues considerar que se había vulnerado su intimidad, ¿no? Y ese fue precisamente el fundamento que acaba saliendo en la sentencia en contra de mi opinión, que hice también un voto particular a algo de lo que yo había sido ponente, ¿no?
Otra sentencia, por ejemplo, fue en la que podíamos titular La bandera que no llegó a quemarse. Esta es la 190 de 2020. El asunto va en Galicia de una manifestación sindical delante de un cuartel de la Marina española como consecuencia de que las autoridades de esa instalación militar habían subcontratado a una empresa las tareas de limpieza y esa empresa no pagaba a los trabajadores. Entonces los trabajadores pues se manifiestan allí con un líder, que por cierto ese líder era nacionalista gallego, sale a relucir eso en la sentencia también, y protestan, y el líder este, pues que era mal hablado evidentemente, pues se refiere a la puta bandera, no paga facturas y no sé qué, en fin, un lío. Por lo visto habían tenido una reunión con el almirante o el que fuera allí la más alta autoridad militar para explicarles que no les pagaban, ¿no? Y se ve que la autoridad se puso de perfil y dijo que no era cosa suya, que había una subcontrata y que ellos no eran empresa en eso y tal, o algún lío de esos. Bueno, total, que ahí llegó a decir este líder, pues hay que quemar la bandera, lo cual era una tontada, porque la bandera estaba a 5 metros de alto o una cosa así, ¿no? O sea que no había manera de quemarla, pero en fin, ya puestos a enardecer al personal, pues podría servir para algo. Y, en fin, pues yo ahí defendí la libertad de expresión de este buen señor, evidentemente manifiestamente mejorable, pero sobre todo teniendo en cuenta que estaba defendiendo derechos laborales elementales, ¿no? O sea, yo tengo un gran respeto a la bandera y me he hecho alguna foto y todo al lado de la que tenía en mi despacho, pero caramba, el que un señor no le paguen su trabajo me parece un disparate respecto a la dignidad humana y también incluso a los aspectos económicos, pues absurda, ¿no? Y ahí ha sido la única vez en 9 años que, claro, como me tocaba como ponente hacer luego la sentencia que perdí por 6-5, pues resulta pues que lo que hice fue declinar la ponencia. Yo no estoy en condiciones personales de hacer una sentencia diciendo lo que ustedes dicen que hay que decir. Que lo diga otro, y adiós muy buenas, yo con mi voto particular, y adiós muy buenas, ¿no? Es la única vez que me encontré en una situación así. Bueno, no faltó también, para darle menos aire trágico al asunto, una sentencia sobre corridas de toros, porque la sentencia 134 de 2018, de la que fue ponente Xiol. Digo lo de los ponentes porque uno de los problemas de los votos particulares es que acaban chupando cámara mucho, ¿no? O sea que a la hora de la verdad, en los periódicos sale la sentencia y los votos particulares, ¿quién los ha puesto? El ponente, nadie habla de él, que es el que más ha trabajado por el asunto, ¿no? Porque ha tenido que hacer la sentencia, convencer a los demás que la voten, etcétera, etcétera, ¿no? Yo por eso suelo, casi siempre en mis publicaciones, cuando hablo de una sentencia, decir enseguida quién es el ponente, ¿no? Porque me parece un poco obligado, ¿no? Bueno, pues en esta de las corridas de toros, la cosa había ocurrido que ya en Cataluña, sentencia 134-2018, pues se había declarado inconstitucional la suspensión de las corridas de toros por entender que no había competencia en la Generalitat de Cataluña para entrar en esos temas que eran temas de interés cultural, que serían propios más bien del Estado, ¿no? Como eso se conocía en Baleares, pues la sentencia de Baleares, que es esta del 18, que está refiriéndose a la del 16 de Cataluña, Baleares lo que opta es por una solución vanguardista, y es inventarse una corrida de toros peculiar, ¿no? En la que solo hay 3 toros en vez de 6, no se sabe muy bien por qué, en donde el toro tiene que ser de la ganadería más cercana a la plaza, lo cual se puede prestar incluso a sospechas de corrupción, de decir, bueno, aquí hay un señor que va a cobrar una comisión probablemente con este asunto, sino que, y por otra parte, claro, debía ser para que el toro sufriera menos en el transporte, ¿no? O algo por el estilo. Luego,
los 3 toros solo podían estar 10 minutos. Por supuesto, sin que le tocara a nadie nada, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es más, estaba prohibido que fueran caballos. Yo, a lo mejor para evitar el mal ejemplo, no sé, yo recuerdo haber hecho también un artículo sobre mi voto particular que se titulaba "Prohibido a los caballos ir a los toros", ¿no? Porque era lo que decía esta sentencia, ¿no? Luego, los toros no podían estar en el chiquero porque eso decía la ley que provocaba angustias y que era importante que los toros puedan ser, digo textualmente, puedan ser libres para expresar las pautas propias y naturales, ojo al justnaturalismo, y naturales de su comportamiento, etcétera, ¿no? En fin, un lío, ¿no? Total, que hubo 5 votos particulares respecto a estas historias, ¿no? Bien. Luego hay incluso un voto particular nonato, o sea que no llegó a expresarse. Esto fue ya con el lío del estado de alarma. Y es que volvemos a Galicia y volvemos a lo sindical. Resulta que el 30 de abril, por tanto en vísperas del 1 de mayo, pues hay una manifestación sindical. Se pretende que haya una manifestación sindical el 1 de mayo y se presenta el recurso el 30 de abril, el recurso de amparo, porque le han dicho que no, que estamos con el COVID y como el COVID sirve para todo, pues también sirve para prohibir manifestaciones, aunque como esta, pues fueran en coche, con lo cual cada uno metido en su coche, yo no sé el COVID que tendría que ver con el asunto, ¿no? En fin, de todas maneras, pues así fue. Y hubo empate en la sala, porque era una sala, estábamos 6, y el voto de calidad del presidente, que estaba a favor de la prohibición, pues fue el que prosperó. Pero claro, ni siquiera hubo votos particulares, porque como no daba tiempo, el voto particular tiene que salir hecho público, ¿no? Pero si la manifestación era el día 1, pues no te daba tiempo a hacer el voto particular. Por tanto, ahí quedó claramente, y aparentemente, pues aquello fue por unanimidad, porque claro, nadie pudo hacer. De los 3, la mitad, ninguno pudo hacer un voto particular. Bueno, por otra parte, en esto de los votos particulares no todo resultó idílico, sino que, por ejemplo, a mí me recusaron desde Cataluña, los partidarios del Procés, me recusaron y la verdad es que yo no había ni abierto la boca sobre el proceso. Es más, me han hecho una entrevista antes de ayer, María Peral, y me dice, bueno, pero ¿y del proceso no ha escrito nada? Y tal. Y digo, no, yo he tenido buen cuidado de no escribir nada del proceso, a pesar de lo cual me recusaron, ¿no? No pasó lo mismo con otros 2 compañeros, a los que recusaron también, y aunque el tribunal no estaba por la labor de admitir la recusación, ellos se abstuvieron porque uno había dado una conferencia en el Congreso de los Diputados, nada menos, pues hablando del proceso, y el otro, pues en un colegio mayor en Granada, ¿no? Bien, yo como no había hablado, pues pasó aquello y se acabó, ¿no? Bueno, pues al decir que no todo ha sido idílico es porque allí en el tribunal hubo un poco un acuerdo de conseguir un consenso en las sentencias relativas al proceso. Consenso que se definía como una situación en la que todos los magistrados quedaran razonablemente insatisfechos. En mi caso, la verdad, yo creo que se pasaron, o sea, yo quedé no solamente insatisfecho, sino mucho más. Pero como había que defender la unanimidad, cosa que luego se ha olvidado y ahora ya hay votos particulares, en fin, desde la actual minoría, pues en aquel momento pues yo acepté 2 disparates a mi modo de ver. Uno, pues que se decía en la sentencia que había un derecho a decidir del pueblo de Cataluña, derecho a decidir que sin embargo no implicaba autodeterminación, lo cual me parece que es lo que los técnicos llaman un oxímoron, ¿no? O sea, una contradicción, ¿viste? Si hay derecho a decidir, hay derecho a decidir, y si no lo hay, no lo hay, pero sí, usted puede decidir, pero no se autodetermine, caramba, es una cosa un poco rara, ¿no? Y por otra parte, aplicar
a esa cuestión la doctrina que el tribunal ha defendido y que comparto, de que el sistema constitucional español no implica una democracia militante, en el sentido de que, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, en alguna otra constitución, pues no hay determinados artículos que sean intocables, sino que ahí se puede cambiar todo lo que se quiera. O sea, en España, pues cualquier ciudadano pues puede ser republicano y declararse tal, ¿no? Aunque la Constitución pues dice claramente que España es una monarquía parlamentaria, ¿no? Pero, en fin, eso era una cuestión y otra bastante distinta, que las instituciones cuya existencia se debe a la propia existencia de la Constitución, pues puedan tomársela a beneficio de inventario y presumir incluso y alardear de que no obedecen a la Constitución, o al Tribunal Supremo, o a cualquier otra institución constitucional, ¿no? Entonces, eso evidentemente me parece también un disparate, ¿no? O sea que, pero en fin, yo voté esa sentencia, mal que me pese, la 132 de 2019, ponente precisamente un catalán, Sion, sobre esa cuestión, ¿no? Bien, y por último, porque ya me voy alargando un poco, pues las polémicas sentencias sobre el estado de alarma, ¿no? Ahí ha habido 3 sentencias, una primera en la que hice voto particular, porque la mayoría conservadora, dicho sea de paso, pues entendía que el gobierno socialista, pues había infringido la Constitución. Mi postura fue, y la de otros, mi postura fue que no se había afectado al contenido esencial de los derechos en la medida en que las normas que se habían promulgado al respecto, pues no eran desproporcionadas, dado el nivel de información que en ese primer momento había, que era prácticamente nulo, y lo único que quedaba claro es que se estaban muriendo gente a chorro, ¿no? Pero no estaba muy claro aquello cómo se podía, de una manera o de otra, arreglar, ¿no? Por tanto, yo entendí que no era desproporcionado esas medidas que se tomaron, ¿no? Porque entiendo que lo de la proporcionalidad, y esto tiene mucho que ver con el planteamiento que aprendí en Alemania, ¿no?, sobre la hermenéutica jurídica y demás, entendí que lo de la proporcionalidad no era un último recurso, como a veces se plantea, para hacerlo entrar en juego, sino que, por el contrario, la proporcionalidad está en la raíz misma del juicio de constitucionalidad, ¿no? Por el contrario, en la segunda sentencia, que era una que paralizó más de 1 millar de iniciativas parlamentarias, con lo cual, en el fondo, pues prescindió del control parlamentario al Ejecutivo, pues yo, que había sido 17 años diputado, pues me pareció un disparate absoluto, pues, entre otras cosas, porque hay muchísimas iniciativas parlamentarias que no tienen nada que ver con el COVID. O sea, si yo lo que pido es que me expliquen presupuestariamente cómo va la presa de Rules, que es una presa que hay en Granada, no me pueden decir, no, mire usted, no se lo decimos porque hay COVID. Bueno, ¿y qué tiene que ver el COVID con esto? O sea, ni tampoco se me puede decir, explíqueme usted qué sentencias piensa usted o qué iniciativas piensa usted que se libran del COVID, ¿no? Dígame usted, por el contrario, a mí, qué sentencias no debo, qué iniciativas no debo presentar. Usted es el que tiene que hacerlo, ¿no? No yo, ¿no? Etcétera, ¿no? Total, que voté en contra. Alguno dijo entonces, algún periodista, de hecho muy sagaz, ha votado a favor del gobierno en una y en contra en otra, es una incoherencia. Digo, no, ninguna incoherencia. En el primer caso era desproporcionado, a mi modo de ver, en el segundo caso me parece que sí que era desproporcionado, ¿no?, como en el primero, que entendí que no. Bien, y luego ya pues hay una tercera sentencia en la que se pretendía nada menos que los poderes ejecutivos consultaran a los jueces las medidas que iban a tomar, cuando los jueces estaban encargados precisamente de controlar la juridicidad de las medidas, lo cual era absurdo. O sea, una vez más la división de poderes desaparece y resulta que al Poder Judicial se lo convierte en ejecutivo, ¿no?
para que luego controle además un lío, ¿no? Total, que esa también fue declarada inconstitucional. En fin, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición. Pues muchas gracias, profesor Ollero. Desde luego una exposición muy atractiva e interesante, tanto en ese enfoque general sobre el sentido de los votos particulares, como en ese repaso de una amplia y significativa selección de alguno de sus votos, que por lo demás, como hemos dicho antes, siendo públicos, además va a salir pronto el libro, con lo cual van a tener distintas posibilidades para acceder a ellos, porque está muy bien cuando los cuentas, pero leer el voto es necesario en alguno de ellos, ¿no? Porque ese tono irónico, como él mismo reconoce, esa heterodoxia, yo me permito decir, respecto al tipo de votos que estábamos acostumbrados a leer, verdaderamente me parece muy saludable. Bueno, como siempre hacemos, vamos a iniciar debate dando prioridad a los cursantes que están conectados por Teams y que en este momento sería Rosita de Costa Rica quien ha levantado la mano. Buenos días desde Costa Rica, profesor. Como acaba de decir Javier, me ha encantado la forma suya de exponer, ¿no? Ese fino sentido del humor y que usted lo traslade en forma adecuada. Sus resoluciones me ha encantado, me ha encantado. Y he aprendido muchísimo de esas, y son cosas que se quedan, como eso de lo del derecho hidráulico. Le ha quedado botado, me ha gustado. Quería preguntarle qué le parece a usted. Coincido con usted en que los votos disidentes son sanos, son necesarios cuando son necesarios, ¿no? Por supuesto que un caso como ha ocurrido aquí en Costa Rica, la Sala Constitucional está integrada por 7 magistrados. Pues imagínense usted en un tema fundamental que quede 4-3 y que en cada uno de los votos de mayoría y votos de minoría, a su vez los magistrados cada uno ponen razones diferentes, como le llaman, ¿no? O sea, eso genera mucha inseguridad jurídica, ¿no? Porque en realidad son como 7 votos distintos, ¿no? Entonces, si bien la disidencia que me ha tocado, porque estuve 15 años como magistrada suplente de la Sala Constitucional, me tocó disentir, lo cual no le sentaba muy bien, porque que un magistrado suplente le llevara la contraria al resto, a los 6 propietarios, pues no les hacía mucha gracia, ¿no? Pero eran casos donde consideraba que... Pero quería preguntarle, ¿usted cree que en muchos casos se puede ver o que se pueda percibir como una falta de estudio, como un sesgo de confirmación de que esta es mi opinión y no doy el brazo a torcer y entonces disiento o que el administrado pueda sentir que el órgano constitucional no han estudiado bien el asunto y por eso se dan ese tipo de disidencias? ¿Qué le parece a usted? Muy amable. Muchas gracias. Sí se ha escuchado bien en la sala, ¿verdad? Aunque regular. El ponente sí, porque lo que pasa es que no tenemos hoy el equipo grande operativo, entonces hemos puesto el volumen de la megafonía al máximo. Bueno, si quieres puedes a lo mejor resumir el sentido de la pregunta, porque aquí lo hemos escuchado bien y antes de contestar, ¿no? Sí, pero si no lo he entendido mal, el sentido de la pregunta es que pienso sobre la existencia de los votos particulares. Ella se ha referido quizás a un sistema que no es el que hay en España, en el sentido de que todos, por si he entendido bien, todos los magistrados explican su voto, tanto los de la mayoría como los de la minoría. En el caso español, solamente el disidente que quiera hacerlo, porque puede haber votado en contra y no hacer voto, o sea que se le pregunta luego, o sea, hay el momento en que se reclama el voto de cada cual y se dice en contra con voto o en contra sin voto, ¿no? Ahora, yo creo que es bueno que si hay disidencia es bueno que se sepa, entre otras cosas porque muchas veces de los votos particulares acaban convirtiéndose en antesala de sentencias futuras. Porque claro, si aquí se ve que hay
debate constitucional sobre si esto es así o así. Bueno, por el momento aquí ha salido, pues si ha salido 6-5 realmente, pues a lo mejor luego resulta que no mucho después pues sale lo contrario, ¿no? Entonces, porque cabe esa rectificación, como es lógico, ¿no? Por tanto, yo, desde luego, ya lo he demostrado con hechos, soy partidario de los votos particulares, hasta 69 veces, ¿no? O sea que no soy sospechoso de ser escéptico al respecto, ¿no? Pero, sobre todo eso, creo que es bueno, porque es que, si no, hay quizás un problema, y es que el ciudadano suele pensar que esto de la constitucionalidad es una cosa de que o blanco o negro, ¿no? Por ejemplo, ignora que en realidad el Tribunal Constitucional no dice que algo sea constitucional, dice que no es inconstitucional, que no es lo mismo. Eso es heredero de Kelsen y su idea del control de constitucionalidad como legislación negativa. O sea, el juez constitucional no pone derecho, lo quita, nada más, ¿no? Entonces, claro, es que, ¿por qué digo lo de que el tribunal no dice que algo es constitucional? Porque el ciudadano pensaría entonces que solo esa solución sería constitucional y puede haber 5 soluciones dispares, todas ellas constitucionales. Por tanto, el tribunal lo que sí puede decir es esta resolución es inconstitucional, o incluso sentencia interpretativa, esta interpretación de la resolución es inconstitucional, las otras no. O sea, yo creo que eso es importante, ¿no? Y por tanto yo creo que esa idea de evitemos los votos particulares lleva demasiado a pensar que el Tribunal Constitucional es una nueva instancia, ¿no? Que es la que acaba decidiendo finalmente cómo son las cosas, ¿no? El Tribunal Constitucional lo que define es cómo no son las cosas. Eso yo creo que es bueno tenerlo en cuenta. Muy bien. Profesor, me quedo con ganas de oírle más. Eso está bien. Pues nada, luego hay que leer el libro, ¿eh? Eso es fundamental. Sí, en Teams de momento no hay más manos levantadas, entonces damos paso directamente aquí a la sala. Pueden levantar la mano directamente. Silvia, mira, tenemos por aquí. ¿Mantienen un poquito la mano levantada los que quieran intervenir? Ahora sí. Hola, yo quería preguntarle justamente sobre esta parte de las libertades individuales y las libertades colectivas de las que hablaba, en el caso de la objeción de conciencia, sobre todo. Supongo que está llamando a los objetores de conciencia que están en ejercicio de sus libertades individuales, y que nos hablara un poco precisamente de los límites, porque ahí me parece que más bien pareciera que hay una coalición de derechos, ¿no? Y que esa objeción de conciencia podría ser precisamente más bien un prejuicio moral que pudiera convertirse en violatorio de derechos, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de funcionarios públicos, que son los que están objetando, y que en realidad el Estado tiene un deber de realización de los derechos humanos, ¿no? Muy bien, han escuchado, ¿verdad? Bueno, aquí Bien, en la sala seguro, sí. supongo que en Teams Como ya he explicado antes, mi idea es que la objeción de conciencia es un derecho, por tanto es algo jurídico, no es algo moral, es algo jurídico. ¿Y por qué? Pues porque el derecho es un mínimo ético, pero puede haber una discrepancia respecto a qué elementos deben estar incluidos en ese mínimo ético y cuáles no. O sea, alguien puede pensar, por ejemplo, pues que la vida del no nacido debe ser protegida como parte del mínimo ético y por el contrario, pues entender otro que no, porque el derecho de la madre pues sería superior a lo que la Constitución española, la jurisprudencia constitucional española llama el bien jurídico del no nacido, ¿no? Bien, entonces eso es un debate jurídico, no moral, ¿no? Y, por tanto, el derecho de objeción de conciencia, como su mismo nombre indica, es algo jurídico. Es que cada vez que se oye hablar de conciencia, la gente enseguida piensa en la moral, ¿no? Como si no hubiera una conciencia jurídica. Cuando un ciudadano dice no hay derecho, eso no es una afirmación moral, es una afirmación jurídica. O sea, él entiende que no hay derecho, o sea, que se ha vulnerado su derecho, no se ha vulnerado sus convicciones morales, se ha vulnerado su derecho, que es algo distinto, ¿no? Es igual que la distinción entre
la tolerancia y la justicia, ¿no? La justicia es dar a cada uno lo suyo, su derecho. La tolerancia es dar a alguien lo que no es suyo, que se le da en razón de su dignidad personal, aunque evidentemente no se considere que está en condiciones de exigirlo jurídicamente. O sea, que yo creo que hay que colocar la objeción de conciencia en el ámbito de lo jurídico, porque yo a veces están en mesas redondas, incluso con fiscales, se oye hablar de conciencia y enseguida salen a hablar de moral. Un momento, si no estamos hablando de moral, estamos hablando de derecho. Por el contrario, la desobediencia civil sí que es algo moral. Es un señor que, porque discrepa de una norma determinada y no se conforma con la excepción que supone la objeción, lo que quiere es que la norma desaparezca, y entonces lo que hace es forzar una sanción, incluso autoinculpándose, para que la pena que se le imponga, son los insumisos famosos, la pena que se le imponga remueva la conciencia jurídica de la sociedad respecto a esa cuestión, ¿no? Eso es la desobediencia civil, eso es lo que hacía Gandhi, ¿no? O sea, el asunto es decir, yo voy a soportar que me apaleen, etcétera, etcétera, para que la gente despierte y se dé cuenta de que este sistema no es legítimo, ¿no? No sé si he contestado. No he contestado. Si quiere precisar otro punto. Contestar ha contestado, pero a lo mejor la persona que pregunta no está de acuerdo, que es otra posibilidad, por supuesto, perfectamente legítima, ¿no? No sé, si quiere preguntar algo más, supongo que, por supuesto, tenemos derecho de repregunta, ¿eh? Si lo desea, ¿o no? La pregunta, porque en eso se centró su argumentación, ¿no? Cuando estaba diciendo que se puede argumentar como individuo, y yo decía, bueno, es que sí, pero si perteneces al Estado, el Estado tiene obligaciones. Entonces, es ahí donde los límites de esa libertad, entre comillas, individual, ya tienen que ver con otros términos. O sea, el Estado no puede objetar conciencia, eso es a lo que me refiero. Y cuando se trata de jueces y magistrados y cosas así, estamos hablando, y ahí ahorita en la respuesta me surgió más duda sobre lo que decía Hart, ¿no? O sea, de la distinción entre derecho y moral. O sea, al final el derecho también es un derecho político cargado precisamente de una ética, ¿no? Entonces, ahí, pues, no sé, o sea, obviamente yo quería que se centrara en esta idea de la libertad individual frente a las libertades colectivas. Tienes razón, tienes razón. La verdad es que no he contestado ese aspecto. O sea, yo no he defendido la posible objeción de conciencia de un funcionario. Es eso una cuestión distinta, ¿no? Porque, claro, ahí hay una obligación. Otra cosa es que se puede interpretar con mayor flexibilidad, pero vamos, por ejemplo, el caso bien conocido del rey Balduino, pues el de Balduino abdica, o sea, no dice, yo aquí desobedezco, no, abdica y luego lo vuelven a nombrar. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero evidentemente hay determinadas responsabilidades, diríamos, ope legis, pues que hay que cumplir, ¿no? O sea, entre otras cosas por eso, porque yo insisto en que no es un problema moral o jurídico. Entonces el juez tiene la obligación jurídica de aplicar la ley, le guste o no le guste. Y si es un asunto que le crea un problema moral, pues deja de ser juez y otra cosa, ¿no? Pero... Bien, gracias. Aquí hay otra pregunta. Gracias, buenas tardes. Yo quiero aprovechar esa gran sapiencia suya, esa experiencia acumulada en el Tribunal Constitucional, y voy a plantear brevemente dos preguntas, y me excusan que voy a ser un poco agalludo. La primera es, hay en sistemas, y en mi país pudiera darse, o se da la situación, de que en tribunales colegiados hay jueces, e inclusive jueces que presiden los tribunales, y también miembros, de que molesta el asunto del voto disidente. Y también se da un estadio inverso, de que hay jueces miembros que casi en todo quieren votar disidente, casi nunca están de acuerdo
con los compañeros. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe manejarse el juez en esos dos escenarios? Tanto el que preside, el que está recibiendo el voto disidente o los demás miembros, y el que va a votar disidente. ¿Cómo debe manejarse? La segunda pregunta es, usted dice que hay votos disidentes que finalmente terminan convirtiéndose en sentencias. Y la pregunta es, ¿cómo funciona esto acá? En un caso similar posterior, ¿terminan la mayoría convenciéndose de que el razonamiento llevado en ese voto disidente es tan rico que permite variar ya el precedente de ellos? Sí, vamos, en cuanto a la segunda pregunta, sin duda es lo que usted mismo acaba de expresar con toda claridad, o sea que entre otras cosas porque puede haber transcurrido años. Ahora, por ejemplo, pues hemos hablado de la sentencia sobre el aborto del 85, pues caramba, han pasado ya bastantes años a estas alturas, ¿no? Y si en Norteamérica al cabo de 40 años han cambiado la sentencia Roe, pues aquí también se puede cambiar la sentencia del 85 o cualquier otra, ¿no? En cuanto a lo primero, yo creo que ahí hay que remitirse a lo que diga la ley o en su caso la Constitución, ¿no? O sea que el que haya o no votos disidentes no va a depender de la voluntad del presidente, va a depender de lo que diga la norma procesal, ¿no? Que admitirá o no admitirá la existencia de votos particulares, ¿no? Pero no puede ser algo discrecional del presidente del órgano colegiado el decir aquí no hay voto particular porque yo no quiero o sí lo hay porque sí quiero, ¿no? O sea que si hay votos particulares en la Tribunal Constitucional Español es porque la ley orgánica del tribunal lo contempla así, ¿no? Buenas tardes, Aarón Segura de México. En la jurisprudencia electoral de mi país hay un criterio que dice que los votos particulares no pueden ser utilizados en instancias revisoras porque las consideraciones del voto particular no son propias de quien lo promueve. Entonces, en ese sentido, los agravios que se planteen siguiendo al voto particular se califican de inoperantes, no se pueden estudiar. Quisiera saber qué opinión le merecería este criterio. Bueno, en el caso español es bastante frecuente que los votos particulares se utilicen como argumento en otras sentencias o sobre todo incluso también en debates legislativos, ¿no? Otra cosa es que indudablemente a la hora de debatir sobre esa cuestión saldrá el otro argumento que usted mismo ha resaltado de decir, bueno, eso se dijo, pero se dijo en minoría, ¿no? Por tanto, tampoco la existencia de votos particulares no parte de la idea de que la mayoría siempre está equivocada, ¿no? Sino que eso habrá que valorarlo en cada situación, ¿no? Pero sí que es muy frecuente que, pues, por ejemplo, incluso a lo mejor en alguna ley, a la hora de, a lo mejor incluso en la exposición de motivos de una ley, ¿no? Se diga, bueno, ya hace años que se apuntó este asunto y entendemos, pues que sí, que, o sea que no hay problema para, o sea, no está excluido desde el punto de vista argumental el referirse a un voto particular, y mucho más si es numeroso, ¿no? Gracias. ¿Quién más quería intervenir? Porque estamos como en unos... Tenemos para una pregunta, por supuesto, pero por si había más, organizarlo. Bueno, pues entonces, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Edith Esquivel, de México. Mi pregunta va a propósito del asunto que mencionaba acerca de la persona que ofende a la bandera. En México tuvimos un asunto, la Suprema Corte analizó un asunto que fue llamado el poeta maldito y ha sido objeto de crítica a nivel académica sobre todo, y
pero el asunto consistió en lo siguiente. Hubo una persona que hizo un poema en el que introdujo vejaciones a la bandera y fue procesado aplicándole un artículo del Código Penal que sanciona los ultrajes a los símbolos patrios. Entonces, promueve amparo, después lo atrajo la Suprema Corte y el ministro ponente estaba proponiendo conceder el amparo a propósito del derecho de libertad de expresión, bajo el argumento de que un Estado democrático debe proteger siempre la libertad de expresión y que el artículo era inconstitucional por ese motivo. Sin embargo, no tuvo consenso y su proyecto se convirtió precisamente en un voto particular, que también fue objeto de un libro publicado después de su periodo como ministro en la Suprema Corte. Pero los argumentos de la sentencia fueron que la Constitución implícitamente contenía el derecho a la protección de la dignidad de los símbolos patrios, de la nación, perdón. Ese fue el argumento de la sentencia que cambió el sentido de la ponencia, y quisiera saber su opinión. Bueno, ya sé que resumí el asunto por la brevedad que merece este espacio, pero no sé si pudiera emitir una opinión al respecto. Gracias. Bien, bueno, eso, la verdad es que ahí no se planteó, digamos, una doctrina muy firme sobre el particular, pero vamos, ya también entra en juego la sombra del Tribunal de Estrasburgo, ¿no? O sea, por ejemplo, sí que hay una sentencia en Estrasburgo por el hecho de unos manifestantes que habían quemado, poniéndola además boca abajo, en plan un poco irrespetuoso, una fotografía, un cartel del rey, ¿no? Y Estrasburgo entendió que eso era libertad de expresión y como consecuencia, pues obligó, diríamos, porque aquí el Tribunal Supremo había llegado a una solución contraria, pues obligó a aceptar esa doctrina, con lo cual habría ya cierta duda de qué habría ocurrido con el asunto de la bandera, ¿no? Creo que incluso hay alguna sentencia en Estados Unidos también sobre ese particular que admitía la posibilidad de que una quema de una bandera no se entendiera como una infracción constitucional, ¿no? O sea que es una cuestión que quizás no está todavía muy, en el caso español, muy definida, pero a mí me parece que no me extrañaría nada que, sobre todo por influencia de la jurisprudencia de Estrasburgo, pues se llegara a entender que no necesariamente, pero yo creo que también volvemos a algo muy típico del control de constitucionalidad, que es la ponderación, ¿no? Es que no es lo mismo que un señor insulte a la bandera o la queme, que no la quemó, pues porque sí, porque ese día se levantó de mal humor, a que un líder sindical de un partido nacionalista, que por tanto para él los símbolos patrios pues son discutibles, y que está defendiendo a unos señores que trabajan sin cobrar, pues yo creo que si se pondera, que es lo que yo hice, o sea que yo no digo, a mí la bandera me importa un rábano, no, sino que yo digo, hombre, mire usted, si usted me pone la bandera por un lado y por otro lado un señor que está trabajando y no le pagan, hombre, pues desde luego lo tengo bastante claro, vamos. Gracias. No sé si hay alguna otra intervención, alguna pregunta. No hay más, pues estamos exactamente en la hora de finalización, así que está bien esa puntualidad. Muchas gracias de nuevo al profesor Ollero por su intervención y por el interesantísimo debate que hemos mantenido después. Gracias.